José Antonio Guzmán, empresario y expresidente del principal gremio empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio, le preguntaron en el Diario Financiero cuánto pesaron los abusos empresariales en esta apuesta por el cambio que hizo la gente en Chile. Su respuesta fue, no en primer lugar, pero sí en segundo y tercero. Una persona en Chiloé a la que le pedían devolver los 500.000 pesos del bono para la clase media que obtuvo de manera irregular, dijo, si al señor Ponce Lerú le perdonaron el 70% de la multa, a mí perdónenme el 70% de los 500.000 y lo devuelvo. Y José Antonio Guzmán agregó, el factor principal para sostener el modelo económico es la confianza. El tema cascada fue vergonzoso. Los gremios empresariales se ampararon en decir, esperemos el fallo judicial, no podemos condenar anticipadamente. Ahora se produjo el fallo judicial que condenó al señor Ponce y ratificó que había armado un esquema para defraudar a los accionistas minoritarios de SQM. Es el momento que responda. José Antonio Guzmán se refiere al fallo de la Corte Suprema que en octubre del 2020 le rebajó 50 millones de dólares, sí, 50 millones de dólares, a la multa que debía pagar Ponce Lerú por haber armado una trama para obtener ganancias ilícitas en SQM, para defraudar a accionistas minoritarios, entre ellos AFP. Eso es violencia, eso es injusticia, desigualdad. Lo entiende el empresario José Antonio Guzmán y el ciudadano de Chiloé que pide que a él también le perdonen el 70% del bono de 500.000 pesos, mal habidos. Es tan violento como saber hoy que la Fiscalía cerró sin formalizados el 46% de las causas por graves violaciones a los derechos humanos que principalmente Carabineros cometieron, fíjese bien, contra 8.630 personas entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Solo una causa se cerró con una condena, y ello a pesar de que el Ministerio Público tiene identificados a 466 uniformados agresores. Lo peor, la mayoría sigue actuando en la calle, armados, sabiéndose impunes, como el asesino de Alex Núñez, quien falleció el 22 de octubre de 2019, 2 días después de recibir una feroz golpiza en Maipú. Hace pocos días el exdirector de Carabineros declaró que no sabe quién fue el responsable. No, es muy difícil. Voy al expediente. En la querella del Consejo de Defensa del Estado se lee lo que declaró un subteniente. Al interior de Carabineros existe un concierto entre algunos de sus integrantes, a los que individualiza con nombre y apellido, para tratar de ocultar las circunstancias en que Alex Núñez fue brutalmente golpeado y a la vez inculpar a otros carabineros. Lo mismo está ocurriendo en la investigación por lo que le ocurrió al menor que fue lanzado desde el puente Pío IX al río Mapocho. La cofradía de la mentira, del encubrimiento. Eso es violento. Sí, también es violento que Julio Ponce Lerú sea bendecido por las justicias. Es violento saber que el segundo hombre más rico de Chile más que dobló su fortuna pasando de 1.700 millones de dólares a 3.500. Una fortuna que incrementó por las utilidades fraudulentas del caso Cascadas. Así se construye, así se cimentó la violencia y la impunidad en Chile. También la de aquellos que han tomado por asalto restaurantes, pequeños comerciantes y a personas que transitan por los barrios y que disparan, cegando la vida de nuestros hijos. Óscar Contardo nos dijo en su columna hoy que el pedestal vacío del general Baquedano puede ser como el final de una etapa en donde todas las fracturas de nuestra democracia quedaron expuestas. Un monumento vacío instalado en la mitad de una herida que supura. Esta noche, en Pauta Libre. Este jueves se anunció el retroceso de toda la región metropolitana a fase 2 ante el aumento de los contagios por COVID-19. Además, se adelantó el toque de queda a las 10 de la noche. El Consejo de Monumentos decidió remover la estatua del general Manuel Baquedano de Plaza Italia para su posible restauración, después de la polémica por las vandalizaciones que le han afectado en el contexto de las manifestaciones ciudadanas. El exintendente
intendente de la región metropolitana y actual candidato por la gobernación, Claudio Orrego, conversa con nuestro panel acerca de la polémica por el monumento de Baquedano, la crisis sanitaria, las primarias presidenciales y más. Muy buenas noches por dejarnos entrar a su casa. Y no se equivocó, es Pauta Libre. Lo que pasa es que estoy en este sillón porque nuestro José Antonio está de vacaciones y también está de cumpleaños. Exactamente. Así que desde aquí, nosotras cuatro le mandamos un abrazo, nuestro cariño a José Antonio, que nos soporta cada domingo y que merece estas vacaciones. Te queremos mucho, José Antonio. Bueno, y ustedes tendrán que soportarme a mí, que las conduzca a ustedes también. Quiero presentarles a quienes nos acompañan esta noche. Estoy muy contenta de presentarles y de decirles muy buenas noches a Mirla Schindler. Muchas gracias, Mónica. A Paula Molina. Muy buenas noches. Y en Nueva York, a quien trabaja y estudia como hormiguita, Alejandra Matus. Muchas gracias, Mónica. Bueno, esta semana ha sido muy noticiosa, ¿no es cierto? Incluso hasta hace pocas horas, en que un señor que dio una entrevista al Mercurio terminó entregando su renuncia, ¿no es así? Así es, el caso de Cristian Barra, quien entrega una entrevista en el diario Mercurio donde, entre varios aspectos muy cuestionables, apunta de alguna manera a que las Fuerzas Armadas se inhiben de actuar aduciendo o para ello defendiéndose en la ley, cuestión que es lo mínimo que uno le pediría a cualquier institución, las Fuerzas Armadas o cualquier otra, a la hora de decidir si actuar o no, más aún en una zona tan delicada y más como la aún Araucanía. Cuando nosotros les entregamos el monopolio de las armas, ¿no es así? Así es, y él plantea como una debilidad el que ellos se presenten con abogados que explican, adivina uno, los límites legales de su actuar. Es que el ex encargado presidencial, es que la exfigura designada por el presidente Sebastián Piñera quería que fueran más allá de la ley, que rompieran la ley. Es una pregunta de tal gravedad que no podía tener otro derrotero más que la salida del cargo, que es lo que se concretó en las últimas horas. Sí, fíjate que comparto, Paula, contigo. La verdad es que llama mucho la atención que después de estar muy ausente, por lo menos del escenario público, él dice en esta entrevista, da a entender que ha estado trabajando arduamente, que va a los lunes. Y que las fotos que aparecieron con él tomándose es que eran de varios años anteriores, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, fíjense, que un delegado presidencial hable más que el presidente, pues. O sea, que se pronuncie más de lo que el presidente ha dicho respecto de un conflicto que además está viviendo los momentos más álgidos. Yo creo que junto con lo de las Fuerzas Armadas hay muchos temas ahí. Comentábamos, Mónica, antes de partir el programa, incluso ahí él hace una crítica directa al presidente de la Corte Suprema, que es muy llamativo. Es decir, como se diría en términos coloquiales, no deja títere con cabeza. Y dice que Temucuicui es bueno, un campo de marihuana. Entre otras cosas. Entonces, la verdad es que después de esa entrevista, yo diría con la temeridad, ¿no? Con que él, lamentablemente por él, digamos, no emite sus declaraciones, no había otra salida que la remoción. Alejandra, ¿tú agregarías algo al caso del señor Barra, que se nos fue este día? Bueno, debut y despedida, pero lo que de alguna manera, para ver el vaso medio lleno, es muy alentador saber que nuestras Fuerzas Armadas se han opuesto a estos intentos beligerantes de la autoridad civil. Por lo menos reconforta saber que están atentos a cumplir con el rol que les encomienda la ley y a no salirse de ese contexto. Sí, claro. Yo también comparto absolutamente contigo, Alejandra, que sea así, ¿no? Que... Sí, es casi una señal de esperanza en medio de precisamente lo que tú apuntabas en tu editorial, lo que estamos viendo en términos de corrupción, lo que estamos viendo en términos de cómo no se logra llegar a la verdad y no a la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos. Yo quería... Espérate, quiero que vayamos primero a hacer un recuento de la semana y volvemos con nosotras a nuestro Pauta Libre de esta noche. Parece que me equivoqué. No te preocupes. Fíjate, sigamos, no había recuerdo. Así que Paula, mi punto es, yo sé que se ha hablado muchísimo de la estatua del general Baquedano, así que no me voy a referir a la estatua, pero sí me gustaría referir a algunos aspectos que tenían que ver con esta discusión respecto a que no nos estamos encontrando en la historia, porque ya no tenemos los mismos símbolos, un país que tiene
amplia y mayoritariamente figuras de hombres y militares como estatuas. Yo creo que no estaba encontrado su símbolo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Entre otras cosas faltaban mujeres, solo por empezar a mencionarlo. Pero luego está la discusión respecto a si no nos encontramos en el presente. Yo creo que respecto a la discusión de dónde nos encontramos, a mí la más relevante hoy día me parece es en torno a la violencia. A mí me parece que ningún comentario respecto a los daños que habría sufrido, que sufrió en el desarrollo de las manifestaciones y en el actuar de ciertas personas específicas el caballo, no se puede hablar de ellas sin hablar del daño que sufrieron tantas personas en ese mismo lugar. No puedes hablar del daño a una estatua sin hablar del daño a las personas. A mí me parece que allí tenemos un desencuentro que me parece aún más grave que el desencuentro en la historia, que es, por supuesto, delicadísimo. Pero luego me parece que en la plaza, tal como tú apuntabas, Mónica, citando a Óscar Contardo, que se convierte en herida en este lugar donde no nos encontramos, yo quiero decir que quienes viven en Santiago y quienes nos están mirando quizás desde fuera de Santiago sabrán que en su ciudad también hay un punto como ese. También hay una plaza que desde hace años nos divide entre los que tienen y los que no tienen, en los que tienen buena educación y los que no tienen acceso a la educación, entre los que tienen acceso a todos los bienes de este país que creció tanto durante las últimas décadas y los que se quedaron abajo. Y esa marca, esa herida era esa plaza. Por lo tanto, no es tan extraño que en ese punto hoy día se instale esa herida, esa cicatriz. La herida ya estaba y ya venía hace mucho tiempo. Todos conocemos la expresión de Plaza Arriba, de Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo, ¿o no? Y estoy segura que en todas las ciudades hay un punto así. A mí me gustaría, antes de darte la palabra, Mirna, recordarle a nuestros auditores, a nuestros televidentes que hoy día nos reciben en su casa y que seguramente están inquietos, están preocupados por las cifras de la pandemia, que nosotros también lo estamos, que vamos a hablar de ello con Janet Vega y con el doctor Cuadrado dentro de pocos minutos, porque es muy importante que nosotros esta semana llevemos tranquilidad a los hogares y fortalezcamos todas las medidas de seguridad y de información. No hay mejor seguridad que estar informado. Totalmente. Y yo quisiera agregarte, Mónica, y complementando lo que dice Paula respecto de la seguridad en los hogares, porque fíjense que también genera mucha inseguridad, además de lo sanitario, los hechos que hemos visto, ¿no?, de violencia en los últimos días, los hechos de violencia callejera, ¿no?, cuando tú tienes un chofer que totalmente descontrolado atropella a otro y le significa la muerte. O sea, aquí murió un chofer porque se bajó de su auto con un martillo, también en una situación de furia, ¿no? Pero el chofer que lo atropella y que le termina quitando la vida producto de este atropello, está aún más ofuscado. Y yo quiero sumarlo a otros hechos, ¿no? La semana anterior habíamos sido testigos de hechos de violencia terrible que significaron la muerte de 3 niños y niñas, 2 niñitos, una niñita y un niñito que van en el auto con sus madres, ¿no? Y que en el contexto de una encerrona terminan muertos. Y la guaguita, que lamentablemente falleció, pero cuyo presunto autor ya está detenido, en el caso del Tavo, en esta balacera. En una toma ilegal. En una toma ilegal, que es otro tema, ¿no es cierto?, que también ha marcado la semana. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Volviendo a Plaza Italia y volviendo a lo que significa la remoción de la estatua. Porque independientemente de que aquí hay muchas visiones, yo, mira, igual que usted, me leí todas las columnas de opinión, y yo creo que todas, de distintos lugares, todas tienen una razón, nadie tiene la verdad respecto de qué significa la remoción, si acá se claudica frente a la violencia o ante la delincuencia, si esta es una derrota para el gobierno, si esto era la consecución natural de lo que terminaría ocurriendo, con todos los hechos que ahí están. Pero la Plaza Italia, o Dignidad, como usted quiera llamarla, finalmente es un símbolo, es un lugar, es el epicentro, el llamado también Zona Cero, como otras plazas en el mundo lo han sido. La Plaza Tiananmen, el año 89 en el caso de Beijing, y las manifestaciones, ¿verdad?, en contra del régimen de China, o la Plaza Taksim, en el caso, ¿no?, de Turquía. Es decir, la Plaza Italia y lo que ha pasado en esa plaza con este monumento no es cualquier remoción de cualquier estatua, porque estamos hablando de un centro neurálgico que ha concentrado manifestaciones pacíficas, también violentas, la manifestación más importante después del retorno a la dictadura, como es la manifestación del 25 de noviembre. Del retorno de la dictadura, perdón, ¿no? Del retorno a la democracia, exactamente. Y por lo tanto, estamos hablando también de un lugar que ha significado, insisto, el relevar la importancia de lo que se desprende del estallido social. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese elemento? El factor de la dignidad. Y ahí, para cerrar,
creo que hoy día, más que hablar de si se va a reponer o no se va a reponer la famosa estatua, que por dicho sea de paso, probablemente ni siquiera a este gobierno le va a corresponder esa tarea, lo que hay que ver es cómo resignificamos este lugar, que además tiene como escenario el lugar donde Gustavo Gatica, ¿no es cierto?, perdió sus ojos producto de la violencia policial. Es el lugar donde los vecinos no pueden vivir tranquilos hace más de 1 año y medio. Es el lugar donde los locatarios han perdido todo. Pero Gustavo Gatica no es la única víctima. Exacto, y no es la única. Y por lo tanto creo que lo que corresponde ahora es decir, ok, en este clima que estamos viviendo, ¿cómo logramos establecer aquel símbolo o aquel factor que nos una más que nos separe? ¿No les parece un poco raro que nos juntáramos a celebrar en el lugar donde se divide social y económicamente la ciudad? Eso es lo que dice Contardo. Bueno, a mí me gustaría solamente decirles algo que a mí me pareció impresionante. Perdón, que nos juntáramos a celebrar antes del estallido, luego ha sido escenario de otras cosas, pero a mí siempre me llama la atención que el hito de nuestra ciudad fuera la parte donde nos dividíamos. La parte, además que yo como soy más vieja que ustedes, esto viene hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si leyeron la columna de Pablo Alar, que dice que hay un proyecto aprobado, o sea, semi-aprobado con un concurso internacional que ha costado dinero, que tiene una solución antes de que pasara todo esto. Ya tenían un proyecto. Un proyecto que une con una rotonda, con una explanada de eventos, que une las 3 vías peatonales, y donde que incluso plantea ahora hacer un concurso para un memorial del 18 de octubre. ¿Saben qué? Yo creo que esto de repente a mí, lo central para mí, disculpen, son las vidas humanas. El general Baquedano, yo sé, representa valores patrios, pero a mí las vidas que se han perdido ahí son lo que me importan mucho. Alejandra, ¿cuál es tu tema de la semana? Bueno, voy a hablar cortito del monumento para hablar de otro tema, pero a mí me parece que, como sucede en muchos países, la ciudad se diseña con la comunidad, con las personas. Y lamentablemente los símbolos que tenemos, muchos, como se mencionaba, honrando a militares, los militares parecen saber mucho más del general Baquedano que todos nosotros, no se han hecho con la comunidad. Yo espero que cualquier cosa que se haga en Plaza Dignidad en el futuro, Plaza Baquedano, como le quieran llamar, sea en un proceso democrático, que la ciudadanía pueda diseñar su plaza y sus espacios públicos. Pero yo quería hablar de otro tema asociado al Festival de la Impunidad que impera en nuestro país. Esta semana, la semana pasada, salió el informe de la Comisión Investigadora del caso Enjoy, con una dura condena a la actitud de la superintendenta de Casinos por, en pocas palabras, faltar flagrantemente a sus funciones fiscalizadoras y por otorgarle beneficios a la administradora de los casinos que se adjudicó Enjoy S.A. en 2018. Y como subproducto de esos antecedentes están los antecedentes que vinculan al presidente Piñera con 2 empresas que administran su fideicomiso ciego y que están absolutamente comprometidas en la suerte de Enjoy. También, como parte de esos antecedentes, el 28 de enero, un día antes de que Enjoy tuviera que pagar las boletas de garantía por las promesas que no había cumplido, el presidente dictó un decreto, el decreto 77, que en el fondo le perdona la vida a Enjoy, le extiende el plazo para entregar estas obras, y si no hubiera dictado ese decreto, la firma se hubiera tenido que ir a la quiebra inmediatamente. Entonces, ese decreto está escrito solo para esa empresa. Y yo creo que esas son las cosas que enojan a la ciudadanía. Tal como tú mencionabas, Mónica, están ejecutándose las recuperaciones de los bonos mal entregados, pero por otro lado, para empresas donde además las autoridades tienen intereses, se les dan todas las facilidades e incluso se les perdona el incumplimiento de la ley. Yo creo que eso tiene que terminar para que también
no tengamos estos símbolos que nos dividen, donde nos ponen un monumento desde arriba hacia abajo que representa algo para alguien, pero no para todos. Bueno, yo quisiera, a propósito de eso, Alejandra, recordar una información que conocimos esta semana, de que la entregó el que fue el secretario de la reforma de Carabineros durante el Ministerio del Interior de Víctor Pérez, de este gobierno, que este gobierno ha pedido al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, $48 millones para hacer la reforma, ejecutar la reforma de Carabineros en Chile. Es decir, ha pedido, y según este propio secretario de la reforma, dice que la ley de presupuesto de 2021 solo se va a ejecutar el 10%. Son $48 millones que se piden exclusivamente para esto. Pero él dice algo, o sea, hay tres cosas que quiero llamar la atención. La reforma de Carabineros la estamos pidiendo, una reforma radical, importante, con entrenamiento, que termine con la impunidad, porque terminar con la impunidad es que haya control de cuentas, que haya fiscalización adecuada y que no deliberen, que los carabineros no deliberen como están deliberando hace mucho tiempo. Sin ir más lejos, quiero recordar, es aquel capítulo asqueroso en donde el jefe de inteligencia de ese entonces, del 2018, Gonzalo Blue, citó una conferencia de prensa de la Escuela de Carabineros a la prensa para decir que toda la investigación y todo lo que se ha dicho de Operación Huracán era falso. No aceptó pregunta y se fue. E increpó al gobierno. El gobierno de la época no hizo nada, no le llamó la atención, y hoy día todos sabemos lo que fue la Operación Huracán, ¿no? Pero sobre lo que tú dices de los montos, uno quisiera esa reforma lo más rápido posible. Yo creo que no solo la queremos, la necesitamos, la necesita el país, la necesita quienes ven cómo aumenta la delincuencia, la necesitamos quienes vemos cómo los hechos de violencia quedan impunes, no hay capacidad de mantener el orden público ni de respetar el derecho de las personas a manifestarse. Y tú dices que de ese monto de dinero, que a mí me parece tremendamente muy alto, yo estoy leyendo sus declaraciones. El señor se llama Ronald von der Wet y dice, se pidió 48 millones al BID y solo se ejecutará el 10% según la última glosa del presupuesto 2021. Entonces le preguntan, ¿pero por qué? Claro, si es tan urgente la reforma. No, le preguntó, ¿y dónde está el resto de la plata? Habría que preguntarle a la gente que lo pidió. ¿Qué pasa con el 90%? Claro, porque nos endeudamos como Estado, fíjense bien, nos endeudamos como Estado en 25 años para financiar cambios que se podían hacer con recursos propios. Además, este préstamo no cubrirá cosas urgentes como renovación de material, pues hay muchos vehículos dañados. Desconozco las razones, pero doy fe de que hay un 10% a ejecutar este año, lo que demuestra que no hubo planificación seria al pedir el préstamo. Bueno, quizás también eso te muestra en parte lo que ha sido el retraso de la reforma. O sea, esta es una reforma que se viene conversando desde después del estallido social, hablemoslo así, quizás con más fuerza, y no se entiende por qué todavía no se logra avanzar en la reforma. O al revés, Mina, no es comprensible que esté esa dimensión de recursos y no avance la reforma. Perdón, quiero decir que esta es una entrevista, te doy al tiro la palabra, Alejandra, es una entrevista que hizo Ronald von der Wet en La Tercera el 6 de marzo pasado. Véanla, es sorprendente. Alejandra. Sí, yo quería acompañar esa información con la conducta que sigue teniendo Carabineros. Hoy día, este fin de semana, hubo allanamientos masivos en Villa Francia, en San Bernardo, en Lo Hermida. Nadie se hace responsable. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién lo ordena? ¿Por qué lo ordena? Supuestamente son medidas destinadas a controlar la conducta sanitaria, pero es poco claro, dado el contingente policial que llegó a una escuelita en Villa Francia. Se llevaron a 26 jóvenes detenidos, y yo creo que la policía, bueno, hemos recibido aquí en este mismo programa los testimonios de Miguel Ángel Toledo, de Gerhard Schran, muy raro el apellido, seis carabineros que nos han contado de las cosas que ocurren al interior. Y yo creo que ya no nos sorprendería nada nuevo al respecto, pero no se hace nada. Me gustaría hacerte una pregunta.
Me da la impresión que en Estados Unidos iniciaron esa reforma profunda a la Carabineros después de la muerte de George Floyd y después de que se iniciara el proceso por la muerte de George Floyd a manos de un agente policial que lo mantuvo bajo su rodilla 9 minutos hasta que lo ahogó, ¿no? Lo asfixió. Claro, si comparamos ese caso con lo que ha ocurrido con los derechos humanos en Chile, se constituyó recién el jurado este viernes y está muy atenta a la ciudadanía al inicio del juicio contra los policías. Hay un juicio separado por cada policía que está involucrado ahí y los delitos son muy graves los que se le acusan. Pero además la autoridad política tomó la decisión de refundar la policía de Minneapolis y también se le pagó a la familia una indemnización por el daño moral de $25 millones. Es el acuerdo más oneroso, ¿no es cierto? Más alto. Sí, exacto. Bueno, y la familia lo ha tomado como una demostración de que la vida de los afroamericanos, en inglés la palabra es muy fea en español, pero de los afroamericanos vale. Entonces, claro, en este país también la justicia civil es tan importante como la justicia penal. ¿Cuánto vale una vida arrebatada injustamente por el Estado? Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la reforma. Esa reforma, a mí me encantaría que nosotros en algún minuto tuviéramos a la vista lo que significa esa reforma, porque tiene exactamente que ver con lo que nos ha pasado a nosotros. Voy a ponerlo desde el 18 de octubre, aunque nos está pasando desde antes, como bien lo sabemos, ¿no? Pero esa reforma, cuando yo la vi, me emocioné, porque sentí que la Cámara de Representantes, el Congreso de Estados Unidos, está hincándole el diente a un problema de legitimidad urgente, porque su democracia está en peligro. Pero te digo algo, Mónica. Claro, pero lo bueno es que hay policías por estado. Entonces claro, no es cada comunidad, cada estado, en el fondo, bueno, por población, cada estado puede ser un país entero, pero cada estado resuelve sobre sus policías, y en todos los estados se ha generado un movimiento que se llama desfinanciar a la policía. Y el movimiento es desfinanciar a la policía de instrumentos de represión, en el fondo, y usarlos para beneficio social, para, por ejemplo, rehabilitación de drogas, para apoyo a las familias vulnerables, porque se entiende que ahí está una manera también de evitar la comisión de delitos. Bien, ¿no querías agregar algo? Sí, solo decir que esta es una reforma que no solo la sociedad espera, ¿no? Más allá de todas las consideraciones políticas, de carácter administrativo, si ustedes quieren, ¿no? Acá yo creo que es el propio pueblo de los carabineros, ¿no es cierto?, el que también, de alguna forma, se va a ver absolutamente beneficiado con una reforma que lo que pretende es profesionalizarlo, lo que pretende es dotarlos de mayor formación, de mejor formación, que un carabinero no tenga que actuar sobre un hecho incontrolable y que por esa falta de preparación termine disparándole a una persona inocente o ejerciendo violencia innecesaria o saltándose, ¿no es cierto?, las facultades propias que la ley le otorga, porque sabemos que tanto Carabineros como todas las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tienen lo que se llama la fuerza legítima, que el Estado le otorga, pero legítima, resguardando, por supuesto, las limitaciones del Estado de Derecho. Mirna, ustedes han reflexionado en una cosa. Nosotros estamos aumentando los homicidios, es algo que estábamos hablando antes. Chile ha aumentado los homicidios con armas de fuego y los homicidios peligrosos, los homicidios fuertes, en más de 30%. Estamos aumentando en una tasa muy peligrosa, en una curva peligrosa. Entonces nosotros les estamos entregando, y es un punto de inflexión, le estamos entregando a los carabineros, a la policía, el monopolio de las armas, a cambio de seguridad, que es lo que no nos están dando. Por eso es urgente que la autoridad política actúe, porque tú no le entregas como ciudadanos, como país, el control de las armas, el monopolio de las armas peligrosas, ¿no? La fuerza. Exacto. La fuerza a cambio legítima. De nada, no, se las entregas para que controle la seguridad, para que controle el narcotráfico, las pandillas, para que no haya más niños muertos como ha habido esta semana en nuestras calles.
Y eso no está ocurriendo. Fíjense que le acaban. Yo creo que una cosa súper importante también es la labor de la policía como brazo auxiliar de la justicia. La policía tiene que investigar los delitos. No puede considerarse un ejército en contra de la población. Considerar sectores completos enemigos porque allí se cometen delitos. Los delitos hay que investigarlos cada uno en su mérito y allegar las pruebas suficientes para establecer condenas. No se puede condenar a una población entera porque hay ahí habitantes que hacen labores de narcotráfico. De la misma manera que no mandamos a carabineros a allanar toda la dehesa porque allí vive Carlos Lavín y Carlos Délanos, que cometieron delitos de fraude al Estado. Digamos, a nadie se le ocurriría. Pero, sin embargo, nuestra policía es una policía que tiene esa impronta militar. Es una policía a nivel nacional jerarquizada y discriminatoria, donde hay castas, los oficiales y los suboficiales, que generan prácticas y conductas que llevan a la corrupción y al abuso de poder, porque hay un problema institucional, no es de bondad o maldad de alguna persona en particular. Yo creo que el tema de fondo es para qué sirve la policía, cuál es su función y cómo está organizada para cumplir esa función. Quiero hacer un punto respecto al aumento en los homicidios en Chile, que es yo creo que una cuestión de la mayor gravedad. Y yo creo que tiene que ver con las policías, pero también tiene que ver con la política, tiene que ver con las conversaciones públicas, con nosotros como personas que tienen una opción de hablar en público y también para toda la comunidad. La alerta respecto a que en Chile estaban aumentando los homicidios ya se venía escuchando hace bastante tiempo, lo venía diciendo Mauricio Duche, lo venía diciendo varias personas que estaban investigando el tema de los delitos. Y yo creo que no pusimos la suficiente atención en eso, porque la conversación respecto a la delincuencia se nos distorsiona muy rápidamente, ¿no es cierto? O empezamos a ver hechos que son más acotados, que son menos graves que los homicidios, de manera reiterativa, al punto que generamos una sensación de inseguridad permanente, ¿no es cierto? De que nos van a carterear, de que va a haber robos, qué sé yo. Y yo creo que en esa especie de mirada distorsionada no supimos sopesar bien qué es lo que estaba pasando. Y los homicidios y la tasa de homicidios ya subió. Eso y se debería haber detenido. Oye, perdón, brevemente. ¿No supimos quién? Si nosotros no hemos ejercido el poder. No, me refería, por ejemplo, Alejandra, cuando estás frente a la televisión aquí y uno ve noticias de pequeños. Me parece que cada cual tiene que asumir la responsabilidad. A eso es lo que digo. Cada cual tiene que asumir sobre la espalda. Yo digo que todos deberíamos haber dado la alerta y naturalmente que quienes tienen poder tienen más responsabilidad. Pero yo creo que es bueno que los medios reflexionemos sobre lo que hacemos. La sociedad tiene que ser muy cauta también y muy incisiva, ¿no? Porque, ojo, el narcotráfico se hace con inteligencia y la verdad es que una buena inteligencia en Chile hace mucho rato que no está. Pero bueno, inteligencia policial, porque también muchas veces la gente asume inteligencia como labores de espionaje. Perdón, yo estoy hablando, Alejandra, obvio que estoy hablando, Alejandra, obvio, estoy hablando de la inteligencia. Porque dice, Mónica González está pidiendo inteligencia, entonces más recursos para la ANI. Pero eso a mí no me interesa mucho que digan esas cosas. Lo que nos interesa es inteligencia para la ciudadanía. Oye, cortito, para salvar vidas. Ya que estamos en Estados Unidos, en el tema de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos no es ejemplo en muy pocas materias, digamos, pero creo que hay una cuestión importante en el millonario paquete, billonario, trillonario en cifras norteamericanas, de ayuda en tiempos de la pandemia. Vamos a hablar de la pandemia. Estamos en un momento terriblemente complicado en términos de alza de contagios, más cuarentenas, más restricciones. Eso hace más lenta la recuperación de la economía, que, ojo, va a ser importante porque el precio del cobre más o menos imaginamos que va al alza, porque China y Estados Unidos tienen perspectivas de crecimiento en torno al 6%, entonces, ojo, la economía va a crecer, pero en ese proceso el empleo se va a demorar muchísimo y muchas personas lo van a pasar muy mal. O sea, y para ellas... diciendo, miremos a Estados Unidos porque nosotros vamos a necesitar... Miremos a Estados Unidos porque Estados Unidos acaba de hacer un paquete de ayuda millonario y que es rápido y que llega a todas las personas por igual, y en Chile lo que tenemos, ya termino rápidamente, son un paquete de ayudas que es el IFE, el subsidio del empleo y un bono clase media que está en la conversación, que es, de nuevo, en mi opinión, a cuentagotas, confuso, es difícil de entender. Y porque el mayor esfuerzo lo hemos hecho nosotros. Y el mayor esfuerzo será de las AFP. Lo que yo digo es,
porque no se entrega, cuando hay holgura fiscal, cuando hay buenas perspectivas de crecimiento, cuando este país tiene la capacidad de hacer menos difíciles estos meses para las familias, porque los anuncios son pocos, escasos, a cuentagotas y confusos. Bueno, yo los quiero invitar a escuchar un mensaje, pero por favor no se vaya, porque sabe, a la vuelta vamos a estar con dos médicos que sí saben de pandemia y de los problemas que vamos a enfrentar, la doctora Janet Vega y el doctor Cuadrado. Quiero invitarte a que te incorpores a las nuevas formas de aprender a distancia y presencial. ¿Dónde? En el CFT Teodoro Bickel de la Universidad de La Frontera. Estudia una de las 12 carreras técnicas de nivel superior en la sede de Temuco y Angol. Y ahora la carrera 100% online de técnico de nivel superior en gestión municipal, desde su campus virtual. Conoce los diplomados internacionales con más de 20 programas flexibles 100% online. Infórmate ahora en www.twk.cl y accede sin prueba de transición universitaria a las carreras técnicas y diplomados flexibles. CFT Teodoro Bickel de la Universidad de La Frontera te invita a aportar en el desarrollo local, nacional e internacional. Bueno, aquí estamos de vuelta. Muchas gracias por mantenerse en sintonía, por recibirnos en su casa en una noche de domingo muy especial en que vamos a hablar con dos médicos que yo creo que nos van a ayudar muchísimo a darnos seguridad para enfrentar el periodo que viene. Estamos con la doctora Janet Vega, que es asesora de la Organización Mundial de la Salud, un bastante grande el cargo, ¿no? Sí, suena. Fue ex subsecretaria de Salud. Y con el doctor Cristóbal Cuadrado, quien es jefe del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. Exactamente. Un colegio que durante, hay que decirlo, ¿no?, durante esta pandemia ha sido un faro importantísimo de serenidad, de información. Así que yo quiero aprovechar de felicitar a ese colegio que con distintas posturas, con personas de distintas ideologías y de distintas sensibilidades, ha logrado armar un equipo fantástico y yo creo que es una de las riquezas que hemos aprendido a aquilatar en esta pandemia. Bueno, yo quisiera, además de felicitarlo, pedirle a usted, porque hoy día, este fin de semana, hemos tenido una información bastante compleja, ¿no? La cantidad de muertos sospechosos y confirmados se acerca, si no me equivoco, a los 29.000, 28.686. Estamos en el 96% de la población confinada. Estamos con una cantidad de camas críticas que nos dicen que lo peor, todo lo que estamos escuchando a nuestro alrededor, viene. ¿Cuál es su expectativa, su información, su palabra hoy día para todos aquellos que nos están escuchando en sus casas? Bueno, primero, buenas noches a las 3. Es un placer estar acá y compartir con Cristóbal. A las 4, porque Alejandra está... Ay, ¿verdad que Alejandra está? Como no la veo, hola, le perdona. Hola, no te preocupes. La verdad es que estamos muy preocupados, pero el problema es que esto es como el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Nosotros, desde el Colegio Médico, desde la comunidad científica, estuvimos todo el verano diciendo que en marzo iba a haber un aumento muy importante de casos por estos permisos que se habían dado, que era evidente que la pandemia la íbamos a llevar primero a los lugares de vacaciones y luego, cuando volviéramos, íbamos a tener un aumento muy importante. En estos momentos estamos como en el peor mes, que fue julio. Tenemos un 94% de las camas UCI ocupadas, estamos a promedio de 34 hospitalizaciones por día y nos quedan alrededor de 190 camas. Pero en una situación en que, a diferencia de julio, la pandemia está extendida en todo el país, por lo tanto no hay espacio para ir moviendo pacientes. Para ir moviendo ni
infraestructura, ¿no? Claro, y con equipos agotados después de haber estado un año peleando contra esta pandemia. Perdón, hay un punto nomás, 190 camas, lo público y privado, porque las camas ahora son todas públicas. Sí, no, por lo tanto, si una persona dice, no, yo tengo mi SAPRE, me atiendo en tal clínica, no, tiene que esperar como el resto. Y eso es como más o menos, para que las camas no se coparan, deberíamos tener no más de 16 ingresos al día y estamos en el doble. Por lo tanto, lo que podemos pensar es que va a haber un copamiento de cama, y si uno piensa que la cama es lo último antes de que las personas fallezcan, es decir, quiere decir que estamos con una epidemia muy importante ya desde hace varias semanas y desafortunadamente en ascenso. Todas las cifras, todas, van en ascenso. ¿Qué ahí tendría que agregar usted, doctor Cuadrado? A mí me parece muy importante subrayar de que la situación que teníamos el año pasado, en el peor momento, era un poco diferente, porque tuvimos primero un gran pico epidémico de las regiones del país, ¿sí? Y después de eso vino el pic de Santiago, ¿no? Entonces eso permitió hacer cierto juego, como decía Janet, de que los pacientes eran trasladados de un lugar a otro. Hoy, lamentablemente, la situación es crítica en todas las regiones del país, ¿sí? En el centro-sur, una situación muy crítica, y también en la metropolitana. Y yo creo que hay otro factor muy relevante que tiene que ver con la fatiga de la población también, ¿no? Tenemos una fatiga del personal de salud, pero también de las personas que también están muy cansadas con respecto a las cuarentenas, donde hemos visto que, por ejemplo, el toque de queda tiene poca efectividad también porque la gente ya lo incumple, ¿sí? Y eso nos hace estar en un escenario que es muy complejo. Y que hay un elemento adicional que solamente me gustaría incorporar, que tiene que ver con el mensaje que yo creo que ha sido muy preocupante lo que está haciendo la autoridad, de centrarse tanto en las vacunas y decir que esto poco menos que ya se solucionó porque estamos avanzando rápidamente en la vacunación. La inmunidad de rebaño se logra, todos dicen, con 15... Sí. No. 70% de la población tiene que ser inmune, que no es lo mismo que no es lo mismo que 70% vacunados, ¿sí? Porque las vacunas no son 100% efectivas. Clarifiquemos eso. Claro, pero el punto es que cuando la autoridad sale vanagloriándose de lo bien que estamos, ¿sí? Por la vacunación, lo que se entrega, yo creo, es un mensaje muy contradictorio a la ciudadanía, ¿no? Porque la situación de las vacunas nos va a hacer una estrategia de salida en muchos meses más, no hoy día. Y hoy día la situación es muy crítica, muy grave, y requerimos entregar un mensaje consistente, que es que nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos a nosotros, a nuestros seres queridos, y el gobierno tiene que poner de su parte, ¿no? Y yo creo que lamentablemente ha faltado una guía clara de parte del gobierno, lo que ha sido algo problemático desde el inicio de la pandemia, y probablemente podemos profundizar los errores que siguen cometiendo hasta el día de hoy en relación al manejo de esta pandemia. Me gustaría dar la palabra a Alejandra Matus para que hable con ustedes. Alejandra. Perdona. No. Yo les quería preguntar sobre ese mismo tema. ¿Ha habido un aprendizaje mundial respecto de cómo enfrentar la pandemia? Cosas que se hacían al principio que ya se sabe que no son necesariamente las más eficientes, como esta obsesión por desinfectar superficies, cuando en realidad el virus se transmite fundamentalmente por el aire, en espacios cerrados y con gente aglomerada. ¿Cuál es el punto? Es que el gobierno ha tomado medidas recientes que parecen no hacerse cargo de lo que se ha aprendido desde la comunidad científica, y toma medidas que a la población le pueden sonar contradictorias, como esta idea de los confinamientos de fin de semana, pero se puede ir a trabajar en la semana, o decretar cuarentena en Valparaíso, pero no en Viña del Mar, donde está el casino. ¿Cómo debiera ser una política de riesgo, de comunicación de riesgo eficiente? ¿Qué es lo que se debiera comunicar y cómo se debiera trabajar? Porque también sucede que un gobierno, todos sabemos que está con muy baja aprobación, tampoco hace ningún esfuerzo por trabajar las políticas de prevención con la comunidad en sí misma. El toque de queda no queda claro si es una medida sanitaria o una medida de control social. ¿Cuál debiera ser una política de comunicación de riesgo efectiva para enfrentar la pandemia? Doctora Vega. Sí, bueno, tal vez yo voy a poner un ejemplo. El ejemplo de política efectiva de comunicación de riesgo es Angela Merkel. Si ustedes se fijan, ella va siempre adelante de la pandemia.
se para frente a sus ciudadanos con toda tranquilidad e indica lo que viene. No en ningún momento ha salido a decir que bien que lo está haciendo Alemania, ni que somos los winners, y menos todavía retando a la gente. En todo momento es una comunicación respetuosa, positiva, pero con claridad de los riesgos y dando confianza que de esto vamos a salir todos. Eso acá, en términos de política, de comunicación de riesgo, la verdad es que las cosas han sido más o menos nomás. Hay harto espacio de mejoría. ¿Por qué? Porque hasta hoy día, por ejemplo, ayer salió una carta de los obispos diciendo que querían que abrieran las iglesias para poder ir a la iglesia. Hoy día eso se hizo, en un momento en el cual no hay espacio, en un momento en el cual todas las personas que están yendo a la iglesia se están poniendo en riesgo. Entonces, de hecho, el caso 1 en Corea del Sur es precisamente los mayores contagios se produjeron en los ritos religiosos. Así una actividad de altísimo riesgo. Es de altísimo riesgo. El año pasado, y me acuerdo de la iglesia evangélica, los ritos de los evangélicos. Es de altísimo riesgo. Entonces, uno ve, por ejemplo, el momento en que estábamos diciendo que había mascarilla, el presidente se paseaba en la playa sin mascarilla. Y uno ve que le dijimos todo, si van a dar los permisos de vacaciones, tienen que dar permiso de una manera inteligente, hay que ir dando los permisos con las personas que tomen hora para ir de vacaciones, de modo de mantener los aforos. Pero lo importante es saber qué hacemos para adelante, yo creo, ¿no? Bueno, para adelante ¿Cómo debiera hacerse? Hay dos estrategias. Hay una estrategia que tiene que ver con prevenir la muerte y la enfermedad grave. Y esa estrategia se llama vacunación. Partiendo por los más vulnerables, con la vacunación no vamos a tener inmunidad de rebaño ni este año ni probablemente el próximo, por razones que podemos explicar, pero sí van a disminuir las muertes y van a disminuir las enfermedades graves en personas mayores. Estrategia 1. Estrategia 2, estrategia poblacional para cortar la transmisión. Lo único que corta la transmisión es que las personas estén a una distancia que no se transmitan el virus. Y para eso, entonces, todas las medidas que tienen que ver con cuarentena, con ingreso al trabajo de manera escalonada, con evitar los lugares como los bares, los gimnasios, etcétera, para las aglomeraciones, son útiles. Y lo otro, por cierto, que es el otro ámbito en el cual tampoco hemos tenido muy buen rendimiento, es que es importantísimo testear, trazar y aislar, y a lo cual se agrega ahora un control de fronteras efectivo en que cuando llegue alguien se cuarentene de manera vigilada, sobre todo las personas que vienen de Brasil. En Chile, perdón, a propósito de Brasil, en Chile se están investigando las cepas, las variantes que se han detectado en otros países que se contagian más rápido, que son nuevas variantes del COVID. No hay vigilancia genómica propiamente tal. Lo que hay es que se toman muestras a algunos viajeros que llegan y se mandan al Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública ha testeado bastante, pero falta muchísimo, porque no es lo mismo testear a los que llegan de viajeros que ver si está en la comunidad. Evidente. Y para ver si está en la comunidad uno tiene que tener un muestreo que sea al azar. ¿Qué es lo que hay que muestrear? Si hay casos de enfermedad respiratoria aguda grave, si hay casos de reinfecciones, si hay casos raros de un clúster de enfermedad de mucha gente grave. Y hay test, y esto también es importante decirlo, ya hay test comerciales en que se puede testear las nuevas variantes. No es necesario hacer los 30.000 genes del genoma. Entonces, esa estrategia todavía no se ha implementado en el país. Sí, yo me quedé con una pregunta, quedo con una duda, Cristóbal, que me gustaría conversarlo acá también, porque la doctora Vega señala que los permisos de vacaciones fueron un factor clave. La pregunta es, ¿qué habrían hecho ustedes si ustedes fueran parte del Ministerio de Salud, con una población absolutamente agotada, con gente que ya en la fatiga pandémica, ¿no es cierto?, que tanto se ha hablado? La expresa en la ira en las calles. ¿Ustedes creen que habría sido razonable, posible, practicable, porque otra cosa es con guitarra, decirle a la gente, no, sabe que usted no va a salir de vacaciones?
Hay muchas formas de poder hacer esto de una manera que sea razonable. En términos del permiso de las vacaciones, la clave era el poder planificar de manera adecuada, el que la cantidad de personas que estuvieran yendo a cada uno de los lugares fuera controlada. Y era una manera relativamente sencilla de hacerla, ¿no? Cuando uno iba a sacar el permiso, si es que el gobierno tenía una suerte de conteo de cuántas personas estaban pidiendo un permiso para el mismo sitio, ¿sí? Eso permitía poder controlar los aforos en los lugares de veraneo. Ya, pero vimos lo que pasó en Zapallar cuando las fiscalizadores trataron de fiscalizar a una mujer que estaba sin su mascarilla. Es decir, también aquí hay una respuesta a la población que se resiste, ¿no? Por supuesto. Lo planteo para dejarlo también en contexto. Por supuesto, y eso hay que tomarlo en consideración, pero eso no debería hacer perder de vista de que hay maneras que pueden equilibrar o buscar equilibrar la necesaria molestia que tiene la ciudadanía y fatiga que tiene en relación a la pandemia y que requerimos darle más permisos. O sea, no pasaba por no dar el permiso. Pero los permisos tienen que darse de una manera razonable. Ahora está pasando algo también muy similar con respecto a las actividades al aire libre, ¿sí? Las actividades al aire libre, por ejemplo, que alguien vaya a la plaza o a un parque, es una actividad de muy bajo riesgo y que es muy importante para la salud mental de las personas. Y sea la paradoja que no se da. No obstante, no tenemos permiso de eso y los fines de semana todo el mundo tiene que estar encerrado. ¿Y ustedes no lo han dicho? Sí, claro que lo hemos dicho. Sí, porque también hay una paradoja. Doctora Vega, le quiero hacer la siguiente pregunta antes que se me vaya mi turno. A ver, el gobierno ha dicho, y lo ha reiterado el ministro de París y el anterior, que durante la gestión de este gobierno nadie se murió por una falta de cama. Pero yo tengo acá un gráfico correspondiente a los días 7, que mide la situación de los días 7 y 17 de junio, que señalan que hubo 59 y 47 muertos por COVID en los servicios de urgencia, es decir, gente que no pudo ser atendida. Primero, lo dejo como constancia, ¿no?, para decir que sí se murió gente por falta de cama. ¿Podría reproducirse una situación así hoy? ¿Qué fechas das tú? 7 y 17 de junio. Y acá está, este es el gráfico de la SOCHIMI, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí la definición de falta de cama y quién se muere, porque si tú te fijas en junio y en julio, todos los días habían anuncios de personas que morían y decían, de estas personas, tantas personas, no se hizo esfuerzo terapéutico. Pero ¿por qué no se hizo esfuerzo terapéutico? Nunca quedó claro. O sea, bajo esa sigla no se hizo esfuerzo terapéutico, no sabemos qué se esconde. Exacto, puede ser, por ejemplo, que si cosa que ocurría sobre cierta edad, no se intuba. Y todo eso es muy discutible, porque una persona, aunque tenga 90 años, si está con una insuficiencia aguda por una enfermedad aguda, podría no intubarse. Entonces, no sabemos realmente la respuesta. Pero no sabemos. O sea, a mí me podría repetir. Y algo bien tramposo la forma en que se dice. Claro, ¿podría repetirse un escenario así hoy día? Y mira, una cosa súper importante hay que tener claro, cuando hay un sistema de salud que está colapsado, la mortalidad de los pacientes se incrementa. No es lo mismo atenderte en una UCI estable, con personal descansado, donde hay especialistas en medicina intensiva, a estar atendido en una sala adaptada, en un servicio de urgencia, donde hay personal que además de atender a pacientes que habitualmente no atiende, tiene que estar dando atención a muchos pacientes por otras condiciones. Esa condición subóptima de atención genera un impacto en la mortalidad. Entonces, esta frase de nadie se muere por una falta de cama, yo creo que es un uso bien mañoso del lenguaje, ¿no? Con casi porque 29.000... sin duda que hay un impacto en la mortalidad de los pacientes porque hay un sistema de salud que está completamente colapsado y saturado debido a que no se han reducido los contagios. Con casi 29.000 víctimas en nuestro sistema en un estado crítico, ¿no? No podemos decir que está colapsado, pero está en un estado crítico. Está totalmente colapsado el sistema de salud. O sea, si se dan una vuelta por los... Perdón, totalmente. El pretender de que el sistema de salud está funcionando... Aquí lo digan, no quiero decirlo yo, no soy yo la indicada para decirlo. O sea, ustedes pueden consultar cualquier médico que trabaje en una de las grandes urgencias públicas de este país o en los grandes hospitales regionales de este país, todos dicen que la situación es gravísima, que están recibiendo pacientes gravísimos con insuficiencias respiratorias catastróficas, pacientes que tienen que estar intubados por muchas horas en las UCI. Esa es la situación que se vive hoy día, y la situación que se vivió en julio del año pasado fue aún más dramática que la que hoy día estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy claros con esto.
la estrategia que tuvo el gobierno, que fue una estrategia de permitir que la gente se contagiara, porque no querían hacer medidas de reducción de la cadena de contagios. Eso tuvo consecuencias directas en un mayor estrés sobre el sistema de salud y eso tuvo consecuencias sobre muertes que eran evitables. Y eso es indudable. Paula. Parece de total gravedad lo que están recordándonos en torno a un sistema de salud colapsado. Esto no es algo que va a pasar, esto no es algo que a lo mejor ocurre en una semana, esto que ustedes están planteando hoy, ahora. Quería preguntar qué le dirían ustedes a las personas que están vacunadas o a familias que ven con cierta alegría o esperanza que se pudo vacunar la mamá, que vacunaron al papá, que ya tiene una primera dosis. Esta semana fallece el actor Tomás Vidiela y además de, por supuesto, rendir un pequeño homenaje a una carrera tan larga, tan destacada, él tenía, entiendo, una dosis. Yo creo que serviría mucho que ustedes nos aclararan a todos si las personas están inmunes con una dosis, si van a tener certeza de que no van a desarrollar una enfermedad más grave o eventualmente la pueden desarrollar más grave. ¿Qué consejos, qué palabras podrían ustedes decir a esa familia? Bueno, primero tranquilidad. Lo que ocurrió por alguna razón hay 2 dosis. Entonces la vacuna, la persona está inmunizada cuando tiene la segunda dosis alrededor de 14 días después, porque los anticuerpos no se generan en un minuto. Por lo tanto, es posible tener, de hecho es posible tener incluso vacunado. Lo que hace la vacuna disminuye el riesgo en alrededor de un 75% de enfermedad grave y casi 100% de muerte, si es que están puestas las 2 dosis y han pasado 2 semanas. En el caso de Tomás Vidiela no era así, tenía una sola dosis, por lo tanto no tenía todavía una inmunidad suficiente y por esa razón se enfermó gravemente y murió. Ahora, lo que le diríamos a las personas, por lo menos yo, es: efectivamente la vacuna es una luz al final del túnel y hay que vacunarse y ojalá que logremos vacunar a toda la población del país, porque lo que nos va a permitir la vacuna es al menos, entre otras cosas, que nuestro sistema de salud que está tan colapsado pueda descansar un poco y la gente se muera menos. Pero por ejemplo, si hay una persona mayor que tuvo una dosis y que ve que a lo mejor hay posibilidad de ir a la iglesia, que es una decisión que se tomó tan rápidamente, ¿no es cierto?, cuando sabemos que es una instancia de contagio muy intensa. ¿Esa persona puede ir? ¿Puede decir, yo tengo una dosis? Por favor, no lo haga. Por favor, no lo haga. Evite exponerse a actividades de alto riesgo. Como bien dice Janet, son 2 dosis y esperar 2 semanas luego de la última dosis para tener el efecto global de la vacunación. Y hay que recordar que eso no implica que somos completamente inmunes, ¿sí? Por lo mismo, es muy relevante que hay ciertas medidas que hay que seguir manteniendo, ¿sí? Mientras no hayamos alcanzado una inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, que nos falta todavía mucho tiempo, el tener un distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado de manos, deben seguir siendo la norma dentro de nuestra interacción social, ¿sí? Eso es muy, muy relevante para evitar que, incluso estando vacunado, yo pueda eventualmente contagiar a otras personas. Tengo otra pregunta de perdón, solo una segunda pregunta, pero mañana hay clases. Mañana hay clases para algunos niños y niñas que han sido llevados a clases presenciales o tienen o se abre esa opción de una clase presencial. En la situación que ustedes están describiendo, con las urgencias colapsadas, con los contagios al alza, con una situación dramática en términos de pandemia, como a mí me está quedando claro de esta conversación, ¿qué harían mañana? ¿Se puede llevar a los niños al colegio? Niños que no tienen vacuna, niñas que no tienen vacuna, ¿no van a tener? Bueno, la recomendación del Colegio Médico, y tal vez Cristóbal, tú lo podrías decir, es súper clara al respecto, ¿no? Sí, nosotros hemos dicho que el momento razonable para reiniciar la vuelta a clases debería ser la fase 3, ¿sí? Que es un momento epidemiológico en el cual los casos están mucho más bajos que ahora. En los lugares en fase 2 nos parece que además de toda la presión que se está poniendo en el sistema de salud, el que los colegios vuelvan a clases va a generar un mayor impacto en el número de contagios. Y hay que tener muy claro, no es que los niños vayan a tener enfermedades graves, ¿sí? Sabemos que el riesgo para los niños en general, hay excepciones, es muy pequeño, ¿sí? Pero el abrir los colegios implica muchas interacciones sociales, implica movilidad de los padres también, ¿sí? Y todo eso genera un incremento en la probabilidad de los contagios. Por lo tanto, y esto lo hemos dicho, a todos los actores, incluso al gobierno, nosotros creemos que debe reconsiderarse la vuelta a clases y planificarla de una manera segura para las comunidades educativas, pero también para toda la sociedad, pensando en la fase 3. Muy cortito, fue un día como hoy. Cristóbal, yo quería preguntar, el ministro Mañalich salió el año pasado en medio de la polémica por
el subreporte de fallecidos por COVID. Esta semana se reinauguró la polémica porque el gobierno insiste en solo reconocer a los fallecidos con PCR positivo, que son los que anuncia diariamente el ministro París, y aunque el DEIS informa de un número distinto, con más de 6.000 casos de diferencia, ese número no forma parte de las estadísticas oficiales de Chile. Uno ve todos los informes internacionales, el número que se usa es el número que entrega el ministro París. ¿Qué les parece a ustedes esa insistencia en reducir el impacto de la pandemia, aunque 22.000 o 29.000, en mi opinión, son igual de graves? Gravísimo, gravísimo. Y yo creo que lamentablemente el gobierno insiste una y otra vez en transformar la pandemia en una estrategia de marketing político, ¿no? Y lo que se trata de utilizar cifras para decir, bueno, lo hacemos muy bien, de aquí las cosas no son tan graves, ¿sí? De maquillar la situación realmente de lo que está ocurriendo en el país. Perdón, disculpe, doctor. ¿No hay ninguna posibilidad que ustedes tengan pronto con esta pregunta de Alejandra, porque es una pregunta muy importante? No se trata de contar muertos. Se trata de entender y asumir la gravedad y de poder entender lo que está sufriendo parte de la población. Exactamente, y es reconocer... La población que está sufriendo muchísimo. Exactamente, es un mínimo de dignidad de reconocer lo que la gente está sufriendo, ¿no? Entonces, cuando decían, la gente no se está muriendo tanto, ¿no? O se le baja el perfil a lo que está sucediendo, es algo realmente indignante también para las miles de familias en Chile que han perdido familiares y seres queridos en un contexto de una pandemia que ha sido brutal para el país. Perdón, Mirna, ¿tú querías preguntar? Sí, yo quiero puntualizar algo? Porque lo dijo Janet, doctora Vega. Usted dijo que la trazabilidad, el testeo, trazabilidad y aislamiento sigue siendo la clave mientras no haya inmunidad de rebaño. ¿Se podría decir que fracasó la estrategia? Se lo pregunto porque en un momento la subsecretaria de Salud, Paula Daza, habló de 800 personas para hacer trazabilidad. Hoy día hay 7.000, pero resulta que pareciera ser que hoy día es tarde. ¿Es tarde realmente? Bueno, eso es lo que pasa cuando hay un virus que está circulando ampliamente. Mientras más virus circulando, más difícil es trazar. Y por lo tanto es como un círculo vicioso, porque mientras menos se traza, más virus circula. Entonces, efectivamente, los esfuerzos de trazabilidad son mucho mayores ahora que lo que podrían haber sido cuando recién se estaba iniciando la pandemia. Sin embargo, hay que trazar y hay que aislar, porque efectivamente eso permite bajar la infección por el... Eso no la daría por fracasada la estrategia. Y es la única forma de salida. Es la única forma de salida. Es que yo creo que nunca ha estado muy gloriosa. Entonces, no sé si... realmente ha sido un punto bajo, digamos. Por ejemplo, el otro día escuché a la subsecretaria que decía que tenía más del 70% de los casos venían de trazabilidad. Eso no es así, es alrededor de un poco más del 40% de los casos que se logran trazar. Cuando uno tiene un caso, logra trazar contacto, el 40% de eso se transforman en casos. Lo que ocurre es que agregaron una estrategia que es otra, que es que tú, de este caso, en el cual trazas para adelante, vas hacia atrás a ver con quién se infectó. Y cuando sumas todo esto, te da 70%, pero da lo mismo. Porque ya pasó, claro, ya pasó. Ninguna utilidad eso. No tiene ninguna utilidad. Perdón, Paula. Esta semana se van a discutir y ya están en la conversación las ayudas económicas para las familias. Y volvemos de alguna manera al inicio de la pandemia, cuando se entregaron ayudas que fueron escasas o pequeñas o a cuentagotas o insuficientes, en la lógica de que no se sabía cuánto iba a durar y por lo tanto había que guardar municiones. Creo que esa era la expresión que ocupaba el gobierno. Estamos de nuevo de vuelta en esta discusión. Estamos, de hecho, en este minuto en cuarentena en la región metropolitana y está la posibilidad de que se tenga que hacer una mayor restricción de movilidad de las personas. Parte de la forma de restringir la movilidad es entregando ayuda a las familias. ¿Qué mensaje entregarían ustedes al Congreso, que tiene que discutir el bono para apoyar en pandemia? Es que aquí hay dos cosas, ¿no? Hay una primera cosa que es realmente insostenible decir que nosotros, con el nivel de riqueza que tenemos comparado con otros países y fondos que tenemos a disposición, no estemos haciendo un esfuerzo con mucho menos burocracia y con mucho menos, si usted tiene esto, haga esto, este otro, y al final nadie sabe cuánto le corresponde, si es que le corresponde un subsidio. Primera cosa inaceptable. Segundo, inaceptable, que los subsidios se estén conectando con el estado de catástrofe.
porque el Código Sanitario da todas las facultades para hacer todo lo que se puede hacer en pandemia y no es necesario mantener el estado de catástrofe. La razón para mantenerlo es porque los subsidios están conectados en este momento. Entonces, ese segundo tema que yo, en mi opinión, creo que es inaceptable, Y lo tercero que es inaceptable es que efectivamente las personas que son las que tienen más problemas en este país son las que están siendo culpadas de que no hacen lo que les piden. Porque las personas que tienen que ir a trabajar y que se tienen que aglomerar en los buses y en el metro todos los días, no están ahí aglomerados porque tienen ganas. Tienen que ir porque necesitan el sustento mensual para su familia. Entonces, si no se da ese sustento, ese apoyo, fíjate lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos le está llegando a toda la población un cheque. Sí, eso con planteó Paula. $1.400. Por ese tema, que hay que calcular si uno tiene un cierto ingreso y si ha bajado el 30% durante un periodo determinado. Es confuso, no es posible, no es fácil saber. Como estamos cortos de tiempo, yo no quisiera dejar pasar la presencia de ustedes dos para un tema que, como decíamos al principio, se nos están pasando por encima de las narices cosas demasiado importantes. Y hablo de la reforma a FONASA. Yo creo que ese es un tema que en medio de porque estamos en una emergencia de vida o de muerte, ¿no? Esa es la verdad. Y hay que asumirla así. O sea, la cantidad de víctimas que tenemos en este país, Brasil, que acaba de asumir el liderato después de Estados Unidos de víctima, que es impactante. Brutal. Impactante. Es brutal. Entonces yo creo que lo que está pasando en América Latina, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia, nos tienen una lucha por la vida que no pensamos nunca que íbamos a vivir. Yo solo quiero recordarle hace un año que no hubiera pensado que íbamos a transitar por este túnel tan oscuro, tan siniestro, y que íbamos a tener que sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Para poder enfrentar este año terrible y sin saber hoy día cuánto más nos queda. Entonces, por favor, no dejemos de lado la reforma a FONASA, porque si algo hemos aprendido, que sin servicio de salud, que atienda a todos, que no privilegie, que no discrimine, y que gracias a un servicio de salud que mantenía cierta convicción y cierta mística de otros tiempos, hemos tenido muchas vidas sanas. Bueno, nuestro sistema de salud ha podido tener cierta respuesta, básicamente porque tenemos una capacidad instalada, un sistema público universal, con una atención primaria, por ejemplo, en todo el país, que ha permitido tener una campaña de vacunación que ha sido destacada internacionalmente. Hemos podido coordinar una respuesta de camas UCI también, pese a todo el estrés, gracias a que el sector público ha tomado el comando de todas las camas UCI del país. Y eso nos demuestra lo que ya todos los países desarrollados del mundo saben hace mucho tiempo, que sistemas públicos universales son mucho más eficientes y mucho más equitativos para poder responder en los desafíos sanitarios. Eso debería ser entonces nuestra línea orientadora, ¿no? No obstante, en este escenario, el gobierno presenta una reforma al FONASA que, primero que todo, no universaliza de ninguna manera la atención de salud, sino que sigue manteniendo esta división entre una salud para ricos, que se atienden en ISAPRES, y una salud para el resto de la población, que se atiende en el FONASA, que es el 80%, un sistema público crónicamente desfinanciado, y que, dada la existencia de las ISAPRES y un sector privado que tiene un trato privilegiado en muchos aspectos, hace que sea imposible para el sector público poder ofrecer, por ejemplo, el mismo sueldo a los médicos, entre muchas otras cosas, que genera un círculo vicioso en el cual continuamente el sector privado se lleva a los especialistas, entre muchos otros problemas que se generan. Eso, que está en el origen del problema, el gobierno ha dicho explícitamente: no estamos disponibles para tratar eso, y lo que vamos a hacer es una reforma al FONASA, que básicamente lo que pretende hacer es transformar al FONASA en un ISAPRE, en el cual le van a dar mucha más libertad para poder comprar a privados, más transferencias a entonces prestadores privados con poca regulación, donde por otra parte no se le inyectan recursos adicionales sustantivos para responder a las largas listas de espera que están surgiendo además con la pandemia, ¿sí? Y en la cual yo creo que se hace algo que me parece muy preocupante, que es crear
algo que suena muy bien, que se denomina Plan de Salud Universal, ¿sí? Pero que no tiene nada universal. Primero, no es para toda la población, se deja fuera a las personas que no tienen previsión, a las personas que están en Fuerzas Armadas, las personas de ISAPRE, y tampoco es universal en términos de dar una cobertura integral. De hecho, hay muchas probabilidades que ese Plan de Salud Universal, que va a quedar en manos del gobierno definir, sea menos que las coberturas que hoy día ya entrega el sistema, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos que son muy preocupantes, y esto se da justo en el momento en que uno esperaría que como país discutamos cuál es el sistema de salud que queremos para el futuro, ¿sí? Tenemos una discusión constituyente. Y ese es el momento clave en el cual deberíamos ponernos de acuerdo si de una vez por todas queremos tener un sistema universal público para toda la población. Y pareciera ser que esto es como una lógica de una ley de amarre, ¿no? Que el gobierno, antes de que ocurra la discusión constituyente, trata de pasar una legislación rápidamente que consolida un sistema que yo creo que no le hace bien a Chile. ¿Qué va a hacer el Colegio Médico? Porque en esta unidad de criterio de entender que para que salvar vidas es clave tener un sistema de salud sólido, ¿qué va a hacer el Colegio Médico? A nosotros nos parece que esta propuesta de reforma de ley no es la que necesita Chile. Nosotros llamamos a los parlamentarios y a los senadores a rechazar este proyecto de ley y creemos que lo que Chile necesita es una propuesta que lleva harto tiempo el Colegio Médico planteando, que es un seguro nacional de salud en la cual el 100% de la población tenga cobertura pública universal, donde fortalezcamos nuestro sector público y donde avancemos entonces en un sistema donde nos podamos reunir todos, ¿sí? Yo creo que parte de lo que pide y necesita nuestra sociedad después del estallido social son políticas sociales que nos vuelvan a encontrar y no seguir separados por diferencias de ingreso, de ocupación, básicamente por tu origen y tu clase. Eso yo creo que es algo inaceptable para el nuevo Chile y el Colegio Médico está comprometido para que si hay una reforma de salud, sea una reforma en estas líneas que estoy describiendo y no en lo que hoy día el Colegio nos está proponiendo. Bueno, yo les quiero agradecer al doctor Cuadrado y a la doctora Vega enormemente. Creo que han sido muy importantes, muy útiles sus explicaciones en un momento en que para los hogares chilenos hay angustia, hay incertidumbre. Quiero decirles que cada uno tiene un regalo de Marley Coffee. ¡Qué rico! Muchas gracias. Para que se lo lleven a sus casas. Muchas gracias. Y usted, por favor, no se vaya. No, le prometo que lo que viene le va a interesar. Hasta más ratito. Este lunes, en Poder y Verdad. ¿Es verdad que querían algunos derrocar al gobierno en octubre y noviembre del 2019? Hasta el 14 el país estaba paralizado. Y no estaba paralizado por las Molotov ni por el que estaba quemando. Estaba paralizado por miles de ciudadanos chilenos pacíficos que estaban en las calles. Cuando la gente masivamente sale a la calle, por supuesto que un gobierno puede caer, que no es lo mismo que derrocar. ¿Lo escuchaban a usted? No, muy poco. Lunes, estreno, 21:30. Muchas gracias por habernos esperado, por haberse quedado en nuestra sintonía, porque aquí en Pauta Libre siempre hay algo que le va a interesar, siempre hay algo importante para su vida de la próxima semana. Y ahora tenemos a Claudio Rego, porque vamos a hablar de exactamente cómo se resuelven los problemas, porque estamos en un momento crítico y como bien sabemos todos, los que nos están escuchando en sus casas, los que nos abrieron la puerta de sus casas, nosotros y usted, señor Claudio Rego, candidato a gobernador por la región metropolitana, este no es momento de lírica. No, aquí no hacen falta lírica, hace falta propuestas concretas, muy concretas, y personas que estén conectadas con la realidad. Yo le voy a dar el pase a Mirna Schindler, para que le haga las primeras preguntas. Claudio, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. A usted y también a todos los que nos están viendo en sus casas. Buenas noches. Claudio, hablemos de las últimas 2 semanas, el país se ha visto muy impactado por los hechos de delincuencia que han terminado con la muerte de 3 niños, 2 de ellos en el marco de encerronas. Sumemos a todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en actos de violencia, de vandalismo. El tema de la estatua de Baquedano en sí mismo podría ser un tema, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿qué hará si es electo gobernador no teniendo las facultades para poder hacer, hacerse de la fuerza pública para poder actuar, debido a que en esta nueva designación será esa la tarea del delegado presidencial? ¿Cómo va a abordar usted temas como este? A ver, Mirna, bueno, tú tienes la razón, ¿eh? La ley dejó establecido que los temas de seguridad y orden público están radicados en el delegado presidencial. Ahora, yo fui alcalde
Pero siempre usted tiene un pedacito de atribuciones. Bueno, los alcaldes durante más de 2 décadas, sin tener ninguna atribución, hicieron mucho en materia de seguridad. Invertían en prevención social, comunitaria, urbana, coordinaban a las policías. Yo fui alcalde en Peñalolén 8 años, hicimos mucho. Entonces yo digo, el nuevo gobernador regional, independiente de este tema de facultad legal, va a tener que meterse en lo que yo considero es la primera prioridad hoy día para nuestra región. ¿Y cómo respondería usted desde ahí? Bueno, a ver, por ejemplo, cosas bien concretas. Yo creo que uno tiene que tener un espacio de coordinación con fiscales, carabineros, policías y alcaldes. Tenemos un fondo... ¿De qué? Coordinación. Un espacio, ¿pero qué significa eso? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A mí me llamaba la Rosita de la Yungay, un año nuevo. Ahí me decía, Claudio, no tuvimos año nuevo por las balaceras. ¿Y qué hacía yo? Decía, fiscal Raúl Guzmán, vamos el lunes con el alcalde, con los carabineros, con la PDI, a caminar por la Yungay para ver qué está pasando. Perdón, ¿está hablando del mismo fiscal que ahora está en el Senado? El mismo. Y por decirte un nombre, porque lo hacíamos en toda la región metropolitana. O sea, yo creo que un gobernador tiene que andar en terreno, tiene que coordinar a las policías. Además tenemos recursos, ojo, la gente dice, no solamente recursos para luminarias o para evitar sitios de eriazo o para programas de prevención social que la gente mira en menos. O sea, te voy a poner un ejemplo. Santiago tiene 100.000 niños fuera del colegio. Eso es una bomba de tiempo, una bomba atómica. ¿Dónde está un niño que no está en el colegio? Está en la calle. O sea, son... ¿A merced de quién? A merced de los delincuentes y los narcos. Entonces yo te digo, un programa como el que hicimos en la Intendencia, que yo espero replicar, de retención escolar y de reinserción escolar, va en la línea de la prevención. Eso lo puede hacer un gobernador sí o sí. Y además, ayudar a la policía, ojo. Sí. Nosotros, los únicos 2 camiones tácticos blindados que tiene la PDI para hacer operativos antidroga en esta región, ¿se lo financiou quién? El gobierno regional metropolitano. Entonces, esto que no tenemos facultades es un poquito una excusa para no hacer la pega. Claro, lo que pasa es que los padres de estas víctimas inocentes, ¿no? Estos niños y niñas que han muerto, una guaguita, un niñito y una niñita, para dejarlo bien precisa, ya no les sirve la prevención, porque la prevención no impidió que sus hijos murieran en manos de la delincuencia. Solo esta semana, Mina. Solo esta semana. Entonces yo quisiera saber lo siguiente, porque una de las críticas que se le hace a la centroizquierda es que la centroizquierda tiene una tremenda capacidad para entender el fenómeno que hay detrás de la delincuencia, la inequidad y otros factores, pero le cuesta mucho ponerse en el lugar de las víctimas. ¿Qué autocrítica hace usted desde su sector y qué le diría usted a las víctimas y a los padres de estos niños? Ahora, yo creo que el dolor que tiene un padre que pierde un hijo por una bala, por un delincuente, insondable. O sea, imposible decirle nada que lo pueda aliviar. Ahora, uno tiene que hacer. O sea, a mí si me eligen gobernador no va a ser para hacer grandes declaraciones retóricas respecto de lo que habría que hacer. Ni para estar en los matinales, supongo. No, para hacer la pega. Y concreto, te diría yo, respecto del tema de este tipo de violencia. Yo creo que tenemos que perseguir los delitos de hoy, sí. Y para eso está el sistema judicial con carabineros y la policía. ¿Pero acepta la autocrítica desde la centroizquierda? O sea, yo diría lo siguiente, yo creo que la centroizquierda ha tenido un complejo en esta materia. ¿De qué manera? O sea, yo creo que muchas veces se miró en menos, diciendo como que este era un tema que solamente ponía a la derecha. Mira, yo he recorrido las 52 comunas de la región por 2 veces y he tenido 38 cabildos comunales. ¿Y qué dice la gente? En todas las comunas es la prioridad número 1. Es lo mismo que yo descubrí como alcalde de Peñalolén, en Lo Hermida y en Las Pircas, en La Toma y en la vía Cauciño-Macul. En todos los lugares es la primera prioridad. Entonces yo diría, frente a eso... ¿Desde hace cuántos años es la primera prioridad? Perdón, ustedes prepararon en algo, ¿no? ¿Por qué dice tú? ¿Usted no estaba hablando de lo que hacía la población Yungay? ¿Cuándo? ¿En qué año? Esto es el 2016. ¿2016? O sea, y esto está pasando desde hace más de 10 años. Pero hay una diferencia, Mónica, perdone que diga, yo creo que hay cosas que han cambiado. O sea, yo diría, yo lo que he visto en esta campaña, en términos de cultura del narco, yo no lo viví hace 4 años. O sea, se ha intensifiado, pero yo quisiera preguntarle... homicidios, narcomausoleos, o sea, de verdad, el 80% de los homicidios de la zona sur de Santiago son por ajuste de cuentas. Que terminan con estos narcomausoleos que yo he visto en el Bosque, en San Ramón. Así empezamos. Sí, pero yo quiero, para terminar solamente el punto que usted señala, que por muchas décadas, hablemos, o por las últimas 3 décadas, la centroizquierda
ha tomado este tema, ¿no es cierto?, esta bandera como un tema de la derecha, como una bandera que levanta, ¿no es cierto?, la derecha fundamentalmente, y este gobierno, por cierto. Pero yo quisiera preguntarle si de alguna forma usted cree que se le ha regalado a la derecha justamente este tema, porque al no entrar en la dimensión y en la empatía, yo se lo planteo así tan abiertamente, en la empatía con las víctimas. O sea, le pregunto, ¿hay una autocrítica? Por eso le digo, desde lo que a usted le corresponde. Yo creo que como sector político, sin duda alguna. O sea, a ver, yo he sido de las personas, habiendo sido alcalde e intendente, que a mí nadie me contaba lo que pasaba en La Legua, o en la Parinacota, o en Bajos de Mena, o en el Castillo, porque yo caminaba todas esas poblaciones. Entonces, yo te diría, habiendo una autocrítica que hacer en general, en lo personal... ¿Qué haría distinto? O sea, pensando en lo que está preguntando Mirna. Tómame un ejemplo, mira. ¿Qué haría distinto hoy? Hoy día, mira, si yo tuviera la atribución para legislar, la única legislación que creo que de verdad tenemos que tener, porque las otras son excusas para no hacer bien el trabajo, pero la única es la reforma al sistema de control de armas chileno, que es antidiluviano, de verdad. O sea, el 60% de las armas que se cometen en homicidio están registradas. ¿Y quién las fiscalizó? Nadie. Perdón, digamos que hoy día los homicidios se cometen con armas que ya no son hechizas como antes. Cero hechizas. Que son armas automáticas de alto poder de fuego, que es la que utiliza el narcotráfico. Oye, o armas que le ponen un cargador semiautomático, pero que son compradas por alguien. Entonces, un país que no tiene, con la tecnología disponible, trazabilidad de balas, registro de quiénes son las personas que compran y se les pierden las armas. ¿Pero sabe por qué no hay trazabilidad? ¿Sabe por qué no hay trazabilidad? Yo creo que no hay voluntad política. No, por supuesto, pero la voluntad política, ¿por qué pasa? Porque hay un sistema que tiene un sistema comprado para la PDI para hacer ese seguimiento y otro para Carabineros. ¿Usted sabe que ninguno de los dos se comparten nada? Oye, el Banco Unificado de Delitos, que se inauguró 2 veces en los últimos 10 años, todavía no funciona. Que integraría los datos de la PDI, de Carabineros y de la Fiscalía y la Corte Suprema. ¿Por qué eso no está en el centro del debate? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que ha habido tanta retórica, Mónica, sobre este tema. Yo creo que lo que hace la derecha de verdad es populismo. O sea, mira, a mí me dicen que bajaron los delitos durante el 2020. Bueno, era que no, si estuvimos todos encerrados. Pero el único delito... Pero aumentaron los homicidios. O sea, el único delito que aumenta es el más grave de todos. Y yo creo que aquí tenemos, ojo, aquí tenemos una triple desigualdad en materia de seguridad. Hay zonas de sacrificio. O sea, el promedio esconde la realidad brutal de algunas poblaciones. La Claudia Pizarro, el otro día alcaldesa de La Pintana, decía que la tasa de homicidios de Chile es 3,3 por cada 100.000 habitantes. ¿Pero sabes cuál es de La Pintana? No, es 4,6. Bueno, 4,6. ¿Pero sabes cuál es La Pintana? 18,8. Claro. Similar a Sao Paulo de Río. Y en algunos barrios del Bosque o de San Ramón es aún peor. Entonces, tiranía de los promedios, primero. Segundo, la tasa de distribución de los carabineros. Vitacura es 1 cada 500 habitantes. Y en La Pintana, que donde más se necesita, es 1 cada 1000. ¿Por qué? Eso no se justifica por la diferencia de presupuesto. No. Es una decisión política de Carabineros de designar. Y tercero, que esto que te lo confiesan los fiscales, es que el carabinero que mandan a La Pintana o a San Ramón no es el mejor de su clase. Entonces, además hay un segundo castigo, que es que mandan castigado a la gente a La Legua o al Castillo de La Pintana. Entonces yo diría, ante esa realidad, ¿cómo no vamos a tener gente indignada? No solamente al que le mataron al cabro chico, sino al que dice, ¿sabes qué más? Oye, yo veo 1000 carabineros puestos en la Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, ¿y dónde están los carabineros en mi población? Para cuidarme de los narcos que todo el mundo sabe dónde viven. Yo quisiera que escucháramos a Alejandra. Por supuesto. Alejandra Matus. Me imagino que no ignoras la crisis de Carabineros y la discusión sobre refundar o reformar a la policía. ¿Tú confías en Carabineros para esta tarea? Chuta, una pregunta tan difícil. Mira, yo he pensado mucho, después de todo lo que ha pasado los últimos 2 años, violación a los derechos humanos, Paco Gate, Catrillanca, en fin, lo que tú mencionabas al comienzo de este programa. Claro, uno tiene como una duda metódica de si efectivamente esta institución va a estar a la altura, y yo creo que hoy día requiere esa reforma o refundación, como se le quiera llamar. Ahora, al mismo tiempo, no podemos esperar 10 años para poder combatir este fenómeno del narcotráfico que estamos viendo en las poblaciones. Entonces yo digo, hay que caminar y comer chicle al mismo tiempo. Tenemos que iniciar esta reforma de una vez por todas. Yo no conozco a nadie en Chile que no esté de acuerdo con la reforma, más allá del debate si es refundación o no. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer cosas básicas. Por ejemplo, yo supongo que cualquiera sea el presidente que tengamos el próximo gobierno, se podría comprometer hoy día a decir, vamos a tener una distribución de carabineros de acuerdo a la población y no de acuerdo al ingreso de las personas.
Eso, te diría, es como el Perdón, pero ¿no le parece que lo primero está en lo que, perdón, disculpa Alejandra, que lo primero está en qué carabineros mandamos a las poblaciones? Está bien. O sea, tenemos un problema de formación gravísimo. Ahora, pero la pregunta que yo hago, Mónica, de verdad, es que mientras hacemos esa reforma, o sea, yo no le puedo decir a la gente de La Pintana, ¿sabes qué más? Espérese 5 años. No. Porque mira, las balaceras, hoy día, mira, el recorrido que me he dado por la región metropolitana, Alejandra, ¿qué te dicen los alcaldes? De todos los colores políticos, Hoy día tú llamas a carabineros y no llega. O sea, la sensación de abandono de parte del Estado... Sí, había muchos carabineros allanando en Villa Francia y de repente aparecen para ciertas cosas. Bueno, pero en Plaza Italia aparecen con 1000 carabineros para proteger ya un espacio vacío y no están en las poblaciones. La detención de la profesora que perdió un ojo también fue... Pero bueno... quiero avanzar con otra pregunta que también es muy importante en la comuna de Santiago, que tiene que ver con la educación en los colegios que han sido históricos, tradicionales. La población, yo creo que se divide entre dos deseos: un deseo de tener una educación pública, gratuita y de calidad para todos los niños, y también la aspiración de muchas familias de que su hijo llegue al Instituto Nacional como una manera de salir de la pobreza o de las precariedades de las generaciones previas. Sin embargo, los colegios, estos bajo la conducción del alcalde Alessandri, no solamente no han logrado responder a esa aspiración, sino que además, según se denunció hace unos días, habría labores de espionaje hacia los estudiantes en que se involucra carabineros, personas de confianza del alcalde, y se le pide a los profesores que informen la identidad de los estudiantes que participan en manifestaciones. ¿Qué podría hacer el gobernador con ese tema? A ver, primero partamos de la base que la educación hoy día está en una transición de lo municipal a los servicios locales de educación. O sea, en ningún caso va a pasar por las manos del gobernador. Y yo desconozco esta acusación, la leí por ahí también, pero desconozco el mérito de la misma. Lo que sí te puedo decir, Alejandra, que esto no es solamente un tema de los últimos 4 años. O sea, aquí tenemos que ser francos y autocríticos. O sea, aquí hemos tenido un germen de violencia incontrolada en algunos de estos liceos emblemáticos que están haciendo hoy día que el buque insignia de la educación pública chilena por generaciones, por más de un siglo, hoy día no llene sus vacantes. Entonces, no se trata, yo no voy a avalar, por supuesto, un sistema de espionaje. Que era solo educación para hombres, tampoco digamos que era, está bien, ahora que era el paraíso. Me parece fantástico. No, a ver, está bien, podemos criticar. Yo estudié en colegio mixto y espero que sea mixto y me alegro que sea mixto el nacional. Pero sí me preocupa que un liceo que tenía, no sé, 3000 vacantes para 1000, hoy día no esté siendo capaz de llenarla. Y eso tiene que ver con focos de violencia absolutamente irracional que no hemos sido capaces de controlar como sociedad chilena. Y eso es igualmente grave. Y es un tema que hay que decirlo con toda su letra. Violencia dentro de los colegios y violencia afuera, ¿no le parece? Porque la misma autocrítica es con respecto a la violencia afuera, ¿no? O sea, de hecho, tú me preguntas a mí, Mónica, ¿era la manera con fuerzas especiales de controlar a los 10 alumnos arriba del techo del Nacional? No, porque ¿qué va a tirar una bomba lacrimógena dentro del liceo con 3000 alumnos? Eso lo criticamos en su momento y también criticamos el aula segura. Ahora, de que tú no puedes tolerar como sociedad democrática y como comunidad escolar que 10 alumnos con overol blanco tiren molotov y de alguna manera secuestren al resto, tampoco. Y ahí se requiere algo que podríamos hablar en los temas de narcotráfico, de orden público, falta de inteligencia en nuestro país de parte de las fuerzas policiales. O sea, aquí no se trata de represión indiscriminada, se trata de un trabajo de joyería, de trabajo de verdad de inteligencia. El único trabajo que da resultados en materia de seguridad y orden público, el efectivo, es con inteligencia, no con represión indiscriminada. Yo creo que una de las buenas noticias, o una de las pocas buenas noticias en materia de delincuencia, es que de acuerdo a su diagnóstico hay tanto por hacer porque se ha hecho tan poco. O sea, si no hay ni siquiera una base unificada, si no conversan los datos de policía con carabineros, uno puede sentir por lo menos esa esperanza de, oye, se ha hecho bien poco, todavía hay mucho por hacer. Ahora, para lograr llevar adelante los cambios, tiene que ser elegido gobernador. Y para eso necesita una plataforma política suficientemente fuerte. Y en la competencia, Catalina Parot, por ejemplo, ha logrado un alineamiento más o menos sólido de las fuerzas que representan a la derecha o que la representan a ella o que se ven representadas en ella.
no es tanto su caso, es más desordenada la base, ¿o no? Como, por decirlo de alguna manera. A ver, yo te diría dos cosas. Yo creo que los representantes de la derecha están tratando de presidencializar esta elección porque quieren transformarla en una suerte de primaria presidencial. Y esa es la razón por la cual Cadelia Parot, no una vez, varias veces ha tratado de reunirse con todos los candidatos presidenciales. Yo estoy convencido que la gente que nos está viendo hoy día, cuando vaya a votar el 11 de abril, no va a elegir a la persona que tenga más padrino, ni va a transformar esta en una primaria presidencial. Va a elegir a la persona, hombre o mujer, que considere que es la más apta para el cargo, que conozca mejor la realidad de la región metropolitana, que tenga las competencias, un estilo de trabajo que tiene que ver con el liderazgo del Nuevo Chile, que es más horizontal, más de terreno, más de escucha y más colaborativo. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, yo me siento súper bien con el apoyo de los candidatos o precandidatos presidenciales de mi sector también le he hecho una invitación a ellos que se comprometan como candidatos presidenciales con la descentralización del país para darle nuevas atribuciones al nuevo gobernador. Pero insisto, yo estoy convencido que esta no es una primaria presidencial. Esta es una, y quienes quieren hacerlo así quieren de alguna manera ocultar probablemente su falencia. Yo creo que aquí la gente no vota por padrinos, vota por las capacidades, porque esta región es la más grande, la más desigual y la más compleja de todo Chile. Y conocer un poco el territorio y cómo funciona, no solamente un municipio, que es re importante, porque voy a tener que trabajar con 52 municipios y entre ellos alcaldes de low profile, como Jadwe, como Lavín, como Matei, como, en fin, Carola Listado. O sea, no es fácil coordinar alcaldes de ese peso político y además relacionarse con un gobierno nacional que cree que la región metropolitana es su patio trasero y que no escucha mucho a la región. Cuando usted dice van a ir a votar, van a ir a votar de acuerdo al último anuncio en 2 días. Sí. ¿Usted está de acuerdo con la votación en 2 días? Mira, yo me manifesté en contra, abiertamente, porque creo que ¿Por qué motivo fundamental? El motivo fundamental es que yo creo que no hay el mayor activo de la democracia chilena, o uno de sus mayores activos, es la confianza en el resultado electoral. Este es el único país de América Latina donde se cuentan los votos el mismo día y se sabe el resultado y no es disputado. Entonces, hacer algo a un mes de la elección que pueda entrar a cuestionar eso me parecía peligroso. Ahora, habiendo cambiado la cabeza del CERVEL. Justo ahora. Justo en este minuto. Ahora, es la decisión que toma el presidente y ya está. Bueno, se aprobó democráticamente, ojo, se podría haber votado en contra. Se aprobó porque también hay algo de mérito que tiene que ver con lo que se va a demorar la gente en el voto, el tema del contagio, en fin. No es una medida arbitraria, solo que yo creo que tiene riesgos. Ahora, ya que se aprobó, bueno, tomemos todas las medidas para resguardar esas urnas, oye, literalmente como hueso santo. Porque ¿usted va a hacer algo? ¿Para eso? Sí. No me corresponde, yo soy candidato y... No, pero apoderados que hay apoderados que se estaban ofreciendo, no sé si para ir a dormir en la puerta, pero... Yo creo que eso puede terminar siendo peor que la enfermedad, ¿te das cuenta? O sea, yo creo que mejor que sean las Fuerzas Armadas y Carabineros que resguarden todos estos recintos bien sellados, y que haya un compromiso de todo el mundo de resguardar esto, porque, insisto, es un activo histórico de la democracia chilena. Entonces, no por hacerlo mejor desde el punto de vista de la pandemia, vayamos a poner eso en riesgo. Está hecho... Señor Orrego, el tiempo apremia. Yo quisiera invitarlas a que cada una, incluyéndome yo, hagamos una pregunta cortita para que terminemos en forma este programa. ¿Quieres partir? Mirna? Ya pues. A ver, tratando de hacerla súper corta, lo ocurrido con la estatua del general Baquedano, ¿qué es para usted? ¿Una expresión inequívoca del fracaso del gobierno en el control del orden público, la profanación de una obra artística, el resultado inevitable de un proceso de convulsión social o la expresión del clima de intolerancia que reina en el país? Chuta. Puede ser otra. O sea, mira, yo te diría, a ver, súper corta la siendo pregunta. Alguien que cree absolutamente en el derecho a manifestarse pacíficamente como de la esencia de la democracia, no me parece que un grupo pequeño crea que eso le da amparo para todos los viernes destruir la ciudad que nos pertenece a todos. Y no me refiero solamente a una estatua, me refiero a los museos, me refiero al comercio, me refiero a las veredas, etc. Ahora, el gobierno tiene el deber de garantizar el orden público, no solamente respecto a la estatua de Baquedano, respecto a los museos, los vecinos, de manera inteligente y con pleno respeto a los derechos humanos. Entonces se equivocó el gobierno. Y yo creo que esto de verdad es como un símbolo de un fracaso de una estrategia. Lo digo abiertamente. Se dice que se requieren nuevas leyes, pero eso termina siendo una cortina de humo, Mirna, para quienes no son capaces de hacer algo que yo como intendente a mí me exigían. En una marcha nocturna, se recordarán ustedes, por Santiago, se quemaron 3 locales.
¿Y cuál era la petición de la derecha al día siguiente? La cabeza del intendente Orrego. Porque uno tiene que resguardar el orden público, democrático, y ese es el rol que se le exige. No se requieren nuevas leyes, se requiere hacer bien la pega. Entonces, este es el único país en Chile donde se le avisa al gobierno, todos los viernes a las 6 de la tarde nos vamos a juntar a hacer lo que nosotros queramos. Y el gobierno sabiendo el día... ¿Pero qué hacemos? Bueno, trabajo de inteligencia. Mira, trabaja conmigo una persona que trabajó en TVN. Y él me contaba que él como periodista le tocaba a veces seguir a algunos encapuchados que tiraban molotov. Y en una semana tenía donde vivía, fotos de cuando el tipo tiraba la molotov. O sea, menos masividad y fuerza bruta y más trabajo de inteligencia focalizada. Oye, para poder tener resultados. El gobierno no ha tenido resultados y no hay nadie del espectro político que hoy día no avale algo en esa línea. Pero insisto, no es represión bruta, es un trabajo de inteligencia en el marco de estos derechos y deberes. Yo siempre he dicho, es incompatible la violencia con la democracia, tanto como la violación a los derechos humanos y los delitos de cuello de corbata que quedan impunes. Alejandra. Claudio, parte del movimiento social o de la protesta de octubre tiene sus bases en un descontento contra la élite o contra esta sensación de que la clase política se reproduce a sí misma. Tú eres un político que ha estado mucho tiempo en distintos cargos, además con un apellido de familia tradicional. ¿Cómo enfrentas ese tema, ese descontento, y por qué la gente debiera creerte que tú vas a ser distinto? Yo creo que, primero, me hago cargo de la crítica que se le hace a la élite. Tú sabes, Alejandro, que uno no elige dónde nace, pero uno sí puede elegir qué hace con su vida. Y cuando yo miro mi trayectoria como alcalde, 8 años que fui elegido y reelegido por la gente, y veo lo que hicimos en Peñalolén y veo cómo hicimos justicia urbana mientras fui intendente en Santiago, siento que esa es mi carta de presentación. Yo creo que por algo hoy día los alcaldes tienen quizá esta legitimidad ante la ciudadanía, porque la gente los ve como una función política distinta, en terreno, resuelven problemas, tienen sentido de urgencia, no se enredan en el debate ideológico, porque cuando hay que ponerse de acuerdo con personas que piensan distintos, como lo hicieron para la pandemia o el estallido social, lo hacen. Bueno, yo vengo de esa escuela, esa es mi escuela. Alguien me decía, usted no parece intendente, parece alcalde o alcalde mayor. Yo decía, lo tomo como un cumplido, porque para mí el espíritu de un alcalde es lo que necesitamos hoy día para reivindicar la política. Mira, un ejemplo, yo estuve en Alhué el viernes, 7.000 personas, o sea, nadie en su sano juicio puede ir a buscar muchos votos al Alhué, porque para eso hay 600.000 votos en... Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que para mí es un gesto democrático, o sea, como básico, decirle, mira, aunque sea uno, usted vale para mí. Y yo fui al Alhué y recorrí toda la provincia de Melipilla y lo voy a hacer con las 52 comunas porque siento que esa es una manera de honrar... ¿Por qué es su trabajo, señor Orrego? Bueno, esa es la pega, pero además, ¿sabes lo que pasa? Que lo que te contaba respecto a la Yungay es lo que hice siempre. O sea, recorrer... O sea, mira, mi zapato siempre está un poco lustrado. Yo digo, mira, eso habla bien de la autoridad. No estas autoridades de punta en blanco que están encerradas en su escritorio, llenas de expertos, y se olvidan de ir al territorio. Si el territorio es muy brutal. Perdón, Paula, porque el tiempo se nos acaba. Ya, perdón. Yo sé que en este momento la competencia es para la gobernación y sé que usted ha explicado bien cómo quiere ejercer ese cargo. Quiero saber si, además, que todavía quiere ser presidente. No. Ya tuve una pasadita en esa primaria. Estoy feliz en este trabajo. De verdad me apasiona. Mira, quienes me conocen, la gente lo podrá ver, pero yo fui concejal, fui alcalde. Me encanta el trabajo territorial. ¿Ya no quiere ser presidente nunca? Nunca digas nunca jamás. Pero tú me a mí hoy día, toda mi cabeza, mi corazón y mi espíritu está puesto en este trabajo, que es súper difícil, que nadie va a saber cómo van a ser los gobernadores, aun cuando ganare, que todavía está por verse, va a ser súper desafiante, porque la gente va a tener expectativas, va a tener un gobierno nacional, y yo creo que... Pero usted quiso ser presidente, por eso la pregunta de Paula es muy quise ser presidente, pero la pregunta, Paula, es, ¿quiero ser presidente hoy día? No, quiero ser gobernador. No. Porque siento que hoy día, si tú preguntas a mí, creo que por esta oportunidad que se ha generado este cargo nuevo, mi trayectoria, mis competencias, mis talentos se van a ver mucho mejor en este lugar que en otro. Ahora, tú me dices a mí, nunca en su vida va a volver a pensarlo, nunca digas nunca jamás, pero todo mi ser tiene que ver con esto hoy día. Y creo que hoy día, además, aprovecho para pasar el aviso, la centroizquierda tiene candidatas y candidatos bastante buenos y espero que elijamos ahí un muy buen candidato. Yo tengo una pregunta que hacer, porque yo siento que
perdóneme, pero yo escuché atentamente y yo esperaba una autocrítica importante sobre corrupción. Usted ha dicho los alcaldes son mirados, sí, no todos los alcaldes son mirados con credibilidad, según Contraloría, usted lo sabe muy bien, las municipalidades son un foco de corrupción muy importante y nosotros vivimos una pandemia de corrupción. Su partido, el Demócrata Cristiano, ha estado involucrado en financiamiento político ilegal. ¿Cuál es su programa para combatir la corrupción? ¿Cuáles son las medidas concretas, directas? ¿Cómo se va a proteger para no involucrarse en una pandemia que nos afecta tanto como el COVID? A ver, dos cosas, Mónica, respecto a ese tema. No me había preguntado, pero ahora que me lo preguntan lo digo abiertamente. Yo creo que parte de lo que preguntaba la Alejandra de este descrédito de la clase política es la teoría del empate, es el quedarse callado cuando ocurren casos como de corrupción, de financiamiento ilegal, o apuntar solamente al que está al frente. Y en eso no tengo... Ahora, ¿qué te puedo decir? Yo puedo mostrar mis manos limpias respecto a todo lo que he hecho en mi vida y que cada vez que he ejercido un cargo, como alcalde y como intendente, lo que he hecho es automáticamente generar protocolos y políticas internas de transparencia que van mucho más allá de la ley. O sea, por ejemplo, nosotros en Peñalolén, cuando era alcalde, publicamos todos los sueldos mucho antes que fuera una exigencia. Hicimos un convenio con la Contraloría para poder revisar ex ante todo lo que hacíamos mucho antes de que fuera una exigencia. O sea, yo creo que en esto hay que ser mucho más proactivo que reactivo. Ahora, si me permite solamente una línea. Hemos hablado harto de la corrupción, quizás no suficiente, pero bastante de la corrupción que significa robarse la plata o financiar ilegalmente. De lo que hemos hablado menos es la corrupción de hacer mal la pega. O sea, cuando a la gente de la población Santo Tomás, de La Pintana, el Estado de Chile les promete un parque donde se hizo la autopista a Jesús de Santiago. Porque la plata se gasta en otra cosa, ¿no? No sé si se gasta en otra cosa. De incompetencia, de falta de sentido de urgencia. Para mí, esa es otra corrupción también, de hacer mal la pega. 15 generaciones de niños no tuvieron parque en La Pintana porque algún ministro de Estado no hizo bien la pega. Perdón, Alejandra quiere hacerle una pregunta. Vale. Sí. No es ningún misterio que te causa un cierto malestar la postulación del marido de Pamela Giles. Hay distintas interpretaciones de lo que es, ¿cómo se llama?, el nepotismo, favorecer a los parientes en postulaciones o en cargos públicos. ¿Tú cómo... ¿Cuál es el foco de esa molestia? A ver, primero, en lo personal no tengo ninguna molestia con ningún adversario. Me parece que cada uno llega a estos cargos como lo estime conveniente. Ahora, lo que sí me llama la atención es que muchas veces los que más hablan de participación son los que menos la practican. O sea, yo hablo de participación y ¿qué es lo que hice? Fui a una primaria. Nos me eligieron entre cuatro paredes, 140.000 personas votaron por nosotros. Segundo, yo he visitado las 52 comunas de la región. No hay ningún otro candidato que lo haya hecho. He tenido 38 cabildos. Entonces, de repente yo siento que hay una brecha entre el discurso pro participación y pro no nepotismo o pro, etcétera, que la práctica. Ahora, ¿tengo yo un problema, una molestia con un candidato en particular? Ninguna. Ahí está, desde el Rojo Edwards hasta Doña Fresia de Acción Patriótica, son todos candidatos legítimos. Yo no me doy para ganador para nada, siento que esto es una competencia súper difícil. 7 candidatos para que uno consiga el 40% es súper difícil. Y estoy dejando los pies en la calle para hacerlo. Ahora, cada uno verá si lo que dice es coherente con lo que hace, pero eso es un tema personal. ¿No le respondió sobre el nepotismo? Pero en mi caso ninguno. ¿Cómo va a tener nepotismo? Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. ¿Qué nepotismo? ¿Es un acto de nepotismo? Digamos, no, o sea, por supuesto que la molestia no es personal, pero ¿te parece adecuado que una persona popular ponga a sus parientes a correr por distintos cargos? Y no solamente está el caso de Pamela Giles, está también el caso de Kast y otros políticos de larga trayectoria cuyos hijos, parientes, esposas van postulando a distintos cargos. A ver, cuando uno designa a una persona en un cargo determinado, eso me parece que es nepotismo. Cuando uno lo eligen, no es nepotismo, a uno lo elige la ciudadanía.
En este caso, pero se ha estudiado que para cuando tú participas de una colectividad, los cupos tampoco se abren así al que tiene mérito. Si tú me preguntas a mí, yo creo que nosotros tenemos hoy día una suerte de oligarquía dentro de los partidos, a veces por vínculo de sanguinidad o de parentesco, o en este caso de pareja o lo que fuere, que hace que todos no tengan la misma oportunidad para poder competir. Ahora, yo te puedo hablar por mi práctica personal. Yo nunca he creído que tengo derecho a nada. He ido a competí en una primaria contra la presidenta Bachelet, que fui derrotado, competí ahora en esta primaria que gané, y voy a competir en cuantas primarias sean necesarias para llegar a los puestos que la gente pueda elegirme. Bueno, esa es mi manera de hacerlo. Hasta aquí llegamos hoy día en Pauta Libre con usted. Le tengo un regalo. Es un regalo que yo lo encuentro precioso. Fíjese que es Gabriela Mistral, Doris Vida Mía, cartas. Qué bonito. Este es un precioso regalo, casi no tengo ganas de dárselo. Así que le agradezco a Penguin Random House por este maravilloso regalo. Ahí tiene café Marley para usted. Pero yo le agradezco hoy día por haber venido a nuestro programa, haber estado en Pauta Libre y habernos contado sus preocupaciones, pero sobre todo lo que piensa de lo que viene. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, Alejandra, en Nueva York, Paula Molina y Mirna Kinder, aquí. 1.000.000 de gracias por haberme ayudado a cumplir esta tarea, que es primera vez que la hago. En la que has brillado, como conductora, has brillado, Mónica González. Y a ustedes que nos recibieron en sus casas, que nos abrieron su puerta, que se vayan a descansar, que vayan a dormir, que vayan a tomarse un trago, que vayan a abrazar a quien quieran, porque la próxima semana que nos espera es compleja. Y mañana no se pierdan Poder y Verdad. Buenas noches. Este lunes, en Poder y Verdad. ¿Es verdad que querían algunos derrocar al gobierno en octubre y noviembre del 2019? Hasta el 14 el país estaba paralizado. Y no estaba paralizado por las Molotov ni por el que estaba quemando. Estaba paralizado por miles de ciudadanos chilenos pacíficos que estaban en las calles. Cuando la gente masivamente sale a la calle, por supuesto que un gobierno puede caer, que no es lo mismo que derrocar. ¿Lo escuchaban usted? No, muy poco. Lunes, estreno, 21:30 horas. La Red.